Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ha sido una primera quincena de octubre bastante intensa para el Congreso, sobre todo porque se han estado revisando estas acusaciones constitucionales que ya habían sido anunciadas un poco antes de que nos fuéramos de fiestas patrias. Empezó este trabajo, incluso trabajo que había sido un tanto quizás cuestionado de manera solapada por parte del gobierno respecto de que había que priorizar las tareas. Desde el Parlamento se indicó que se podía hacer todo a la vez. Incluso nuestro invitado le dijo a las autoridades que por lo menos los parlamentarios podían caminar y mascar chicle. Así fue una de sus declaraciones. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el diputado por la región del Biobío, Eric Aedo, ¿sí? Y justamente para conversar acerca de esto y precisamente de una de las acusaciones constitucionales que no prosperó, que fue en contra del ministro Jean-Pierre Matus. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenos días, diputado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ángela y Leslie? Un gusto conversar con ustedes. No, a usted también por hacerse el tiempo. Sabemos que las agendas siempre están bastante ocupadas. Solo 2 votos faltaron para que prosperara la acusación constitucional en contra del ministro Jean-Pierre Matus. Ya estamos viendo lo que está pasando con el ministro Muñoz, la ministra Vivanco. La Corte Suprema va a tener que elegir estos cargos que quedan vacantes. Pero en el caso de Matus faltaron justamente votos y votos de abstenciones que tenían que ver un poco o que podrían haber estado asegurados. ¿Cómo reacciona? Lo vimos un tanto molesto ese día, diputado. A ver, mira, para contestarles de manera muy directa, Ángela y Leslie, finalmente el juez Muñoz y la jueza Vivanco se fueron por temas de probidad y sin duda Jean-Pierre Matus tenía los mismos problemas de probidad. De hecho, yo estuve ayer en el Senado escuchando la fundamentación de los votos en contra del ministro Sergio Muñoz. Y muchos de los votos, de estos 27 votos, ¿no es cierto?, que tuvo a favor de la acusación constitucional, muchos de los argumentos se basaron en temas de probidad, en temas de falta de imparcialidad, en temas de probidad, de no comportarse de manera adecuada como juez, ¿no es cierto?, por ejemplo, entregando información a su hija para que no sufriese detrimento económico. Y esas faltas de probidad eran aún más acentuadas en Matus. Y eso quedó en evidencia. Si aquí lo que sucedió finalmente son 2 cosas. Una, que para un sector de la derecha importante, enviar a Jean-Pierre Matus hasta el Senado les enredaba la discusión con el juez Muñoz. O sea, les era complicado que hubiese 3 jueces y 2 de ellos por los temas de audio, como era el caso de Matus y Vivanco, y por tanto les enredaba la situación de Muñoz, que, ¿no es cierto?, no estaba ahí por el caso audio, sino que por esta situación que había ocurrido con su hija entregando información privilegiada. Y por el lado de la centroizquierda, que estaban comprometidos los votos, comprometidos. De hecho, uno de los diputados firmantes de la acusación finalmente se retiró de la sala y otros votos comprometidos, ¿no es cierto?, se abstuvieron y faltaron 2 votos para sacar a Matus de la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Yo francamente creo que son esos diputados los que tienen que entregar una explicación, porque ante la misma razón de falta de probidad, algunos prefirieron, ¿no es cierto?, mirar para el lado o no asumir la responsabilidad política de enfrentar esta crisis judicial en el Poder Judicial y en este caso en los temas de probidad con Matus. ¿Por qué yo molesto? Más que molesto, una sensación de por qué es tan difícil no solo actuar de acuerdo a las convicciones, tener coherencia, y si uno va a hacer algo distinto de lo que públicamente se comprometió, decirlo y explicarlo. Esa es la molestia. Ahora, yo en esto creo que he contribuido muchísimo y lo he hecho desde la región del Biobío, porque cuando partí con este tema, te quiero recordar a Ángel, Leslie y a la gente que nos está escuchando a través del Conquistador, todo el mundo planteó que esto era una locura, que era imposible mover a ministros de la Corte Suprema, que eso no sucedía desde el año 1993, que esto era verdaderamente una locura. Y miren lo que estamos hoy día, con 2 ministros de la Corte Suprema, tal vez el juez más fuerte, con más poder al interior de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hoy día fuera de la Corte Suprema, Vivanco lo mismo, y Matus finalmente salvado por la inconsistencia de algunos parlamentarios que habían comprometido su voto, y finalmente algunos salieron de la sala para no votar, para no hacerse cargo, y otros simplemente se abstuvieron cuando tenían el compromiso público ante la ciudadanía
de votar a favor por faltas a la probidad, si eso estábamos hablando, y yo por lo menos en eso siento que he contribuido a que esta crisis del Poder Judicial se vaya encauzando y que los ministros de la Corte Suprema que faltan a la probidad no estén ya en esa Corte Suprema. Y ahí, diputado, tuvo conversación con los parlamentarios oficialistas que finalmente habían comprometido el voto, pero que luego finalmente no contabilizaron en la acusación contra Jean-Pierre Matus. ¿Se conversó posterior? Sí. ¿Y en qué quedaron las relaciones ahí también? No, mira, bien, Ángel y Leslie, porque uno en esto actúa bajo una convicción, yo lo he hecho y yo creo que he dado muestras de eso en mi actividad como parlamentario. Perdona que vuelva al tema, he sido coherente en temas de robo de madera, de crimen organizado, a la corrupción la he llamado corrupción, y en estas cosas yo no he cambiado, creo que siempre hablo de manera directa, sin ambigüedades, y lo que digo que voy a hacer, lo hago, y si no puedo cumplir algo, también aviso que no voy a poder cumplir. Pero esto es un hecho de la política, esta votación ya se hizo, tuvimos la oportunidad de hacer una limpieza importante en la Corte Suprema, faltaron 2 votos para una de esas acusaciones, que fue nada prácticamente, te fijas. Yo creo que de esto después va a haber arrepentimiento de no haber actuado ahora. Y en definitiva, cuando conversé con varios colegas ayer, simplemente decirles, mira, en esto hay que actuar con coherencia, aquí cada uno toma sus decisiones, pero esto ya pasó, este ciclo se cerró y por tanto vamos a seguir adelante, porque además yo, junto con ser parlamentario, tengo otro rol, que es el de vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y por tanto estas cosas hay que dar vuelta a la página rápido y seguir adelante de otros proyectos. Así que para mí es una cosa ya que está cerrada, pero ¿no afecta entonces sucedió, ¿no afecta las confianzas futuras en próximo también debates? Porque igual la situación en la Cámara necesita de los acuerdos para poder avanzar en cierta iniciativa. Así es. Mira, yo quiero valorar cosas que hicieron y que yo sé que eran muy complejas. O sea, en esta acusación en contra de Jean-Pierre Matus, la directiva de la UDI votó a favor. Yo eso lo quiero valorar. La diputada Marlene Pérez, yo también lo quiero decir públicamente, votó a favor. Es decir, aquí hubo gente que había asumido compromisos y que los cumplió. Sabiendo yo, y esto también lo quiero decir públicamente, yo sabía que para un sector de la derecha el que Jean-Pierre Matus pasase su acusación constitucional hasta el Senado enredaba la situación que para ellos era muy importante de el juez Muñoz. Yo eso lo sé porque me lo plantearon, ¿se fija? ¿Por qué? Puede preguntarse la gente, era complejo. Porque había entonces ya 3 ministros que iban a ser acusados y 2 por los mismos hechos o muy parecidos en el marco del caso Audios, ¿no es cierto? Todas las escuchas y los chats con Hermosilla, y eso era Matus y Vivanco. Entonces dejaba a Muñoz en una situación distinta. Y eso la derecha lo expresó. Ahora, por eso también quiero valorar los votos de la derecha y de la directiva de la UDI que estuvieron. Ahora, tuvimos otros parlamentarios que su argumento para no votar a favor, y es público, así que no estoy diciendo nada que la gente no pueda buscar hoy día, hay parlamentarios que plantearon que como en Chile se mentía, mentir era normal y nadie podía ser acusado por mentir. Ni siquiera las altas autoridades del Estado. Yo solo le quiero recordar a quienes nos escuchan que un presidente en Estados Unidos como Richard Nixon, por ocultar antecedentes, dejó la presidencia de Estados Unidos. Bill Clinton, por no querer reconocer la relación que había tenido con Mónica Lewinsky, estuvo a punto de perder la presidencia de Estados Unidos. Y tú aquí tienes personas que dicen que mentir no es ni un problema porque como todos los chilenos mienten, entonces no puedes juzgar a nadie. Con ese argumento yo simplemente agregué, como todos jalan y todos consumen coca, entonces los parlamentarios y los jueces de la Suprema y cualquier autoridad puede consumir droga. Lo estoy diciendo para dar cuenta de lo absurdo de algunos argumentos que se entregaron para no hacer lo correcto. Diputado, usted en varias ocasiones, hoy día también, ha mencionado que esta es una crisis sin precedentes en nuestro sistema judicial. De las crisis siempre se dice que son oportunidades para poder ir avanzando. Usted mismo también lo dice, bueno, ya pasó esto, hay que ver cómo avanzamos, hay que ir abordando otras tareas. Entre esas otras tareas está este proyecto que está presentando el gobierno respecto de cómo se eligen justamente a los ministros, pensando en que hoy día hay 2 vacantes. ¿Se avanza en eso? ¿Usted cree que es una de las luces que puede haber en este caso, que por lo menos enturbia muchísimo y genera aún más desconfianza en la ciudadanía?
Sí, sí. Mira, es un proyecto interesante. He tenido oportunidad de conversar con el ministro de Justicia, el ministro Cordero. De hecho, yo hoy a las 11 de la mañana tengo una reunión con el ministro Elizalde en La Moneda, por eso estoy todavía acá en Santiago, justamente para abordar estos temas, entre otros, para avanzar. Yo creo que el proyecto del gobierno lo que tiene de positivo, obviamente que hay que revisarlo aún más en profundidad, pero lo que tiene de positivo es que no queda los nombres que se van a proponer para las altas magistraturas del Poder Judicial solo en manos del Poder Judicial. Se genera, ¿no es cierto?, un consejo entre académicos, jueces, personas, digamos, con alta trayectoria en el Poder Judicial, que va a entregar una propuesta de nombres para que asuman como ministros en las cortes más altas, en la Suprema y probablemente también en la Corte de Apelaciones. Y junto con eso también sigue la ratificación en el Senado de estos nombres. Y lo tercero, que yo creo que es importante, y eso sí que creo que hay que profundizarlo más en el proyecto, es que este sea un proceso mucho más transparente. Que la gente, que los ciudadanos, que quienes nos están escuchando, que ustedes periodistas, conozcan la trayectoria en más largo plazo de quienes están o quieren asumir estos cargos en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelación. A mí me parece que ese tema de la transparencia aquí es vital. En Estados Unidos, yo lo he comentado antes y solo lo traigo otra vez a colación, en Estados Unidos el FBI entrega informes de quienes van a postular, por ejemplo, a la Corte Suprema, y no es un informe de sus últimos 5, 10 o 15 años como jueces, es un informe de toda la vida de quienes están postulando, porque uno, cómo se comportan las personas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, uno eso lo logra no en un plazo de pocos años, sino que cuando tienes una visión más amplia de la vida de las personas. Y en ese sentido yo creo que este proyecto tiene que apuntar a que la ciudadanía conozca con mayor transparencia, quiénes son las personas que van a postular, por ejemplo, como ministros de la Corte Suprema. En esa misma transparencia es que yo, y esto genera un poquito de polémica, pero bueno, yo a esta altura parece que genero polémica cuando planteo algunas cosas, pero es una polémica que hace bien, yo reconozco eso. Pero mira lo que hice en una entrevista en el diario La Segunda, dando a conocer que habían 20 personas en el Parlamento que ganaban más que el presidente de la República, con sueldos que van entre los 10 y los 19 millones de pesos. Eso hay que transparentarlo, porque si uno lo buscaba hoy día en la página de la Cámara, era imposible llegar a esos números, había que hacer verdaderas ecuaciones. Y yo creo que hoy día el país necesita más transparencia, requiere de más transparencia, y la ciudadanía lo que espera es eso, si no es que todo lo escandaliza, pero a la gente lo que no le gusta es que le escondan la pelota, como dice uno, ¿no? Y ahora también con esta aprobación de al menos 2 de las acusaciones constitucionales contra ahora ex jueces de la Corte Suprema, ¿qué señal cree que también se da a la ciudadanía? Porque cuando se dan a conocer las conversaciones entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, también lo que comienza a dudar es que muchas personas decían, bueno, pero esto estará afectado, mi fallo, habrá que revisar otros fallos, y en el fondo también había una afectación no solamente a ella como jueza en particular, sino que en general al sistema completo. ¿Qué señal cree que se da entonces ahora con esta aprobación de las 2 acusaciones? A ver, yo creo que se dan varias señales. Primero, que estábamos y estamos aún frente a la mayor crisis del Poder Judicial, y por tanto ante la mayor crisis había que tomar medidas muy drásticas, muy duras. Yo creo que eso ha quedado con las acusaciones constitucionales establecidas. Lo segundo es que aquí en Chile nadie es intocable. Nadie, los parlamentarios no somos intocables, ni los ministros, no hay nadie intocable. Tampoco los ministros de la Corte Suprema, que a veces se creían verdaderos semidioses, a los que nadie podía tocar y que estaban por sobre todo el resto de los ciudadanos. Me parece que esta señal también es tremendamente potente en eso, y nos lleva a todos, eso nos incluye a nosotros también los parlamentarios, a tener una actuación distinta, mucho más proba en, por ejemplo, nuestra toma de decisiones, en nuestras actitudes, en las relaciones que establecemos. Esto también es una señal aquí que las trenzas de poder del pasado ya empiezan un poco a morir, ¿ok? Aquí hay trenzas de grupos de toma de decisiones que principalmente están instaladas acá en Santiago, que también reciben un mensaje. Hoy día nadie termina siendo intocable. O sea, para mí no es un dato menor que a Matus y a Muñoz los hayan defendido 2 abogados que son ex demócratas cristianos. ¿Te fijas? Y yo lo planteé también en las conversaciones entre nosotros. ¿Por qué frente a los temas de probidad 2 abogados ex demócratas cristianos salen a defender estos temas de falta de probidad?
yo tenía la convicción que Muñoz se tenía que ir. Yo voté a favor la acusación constitucional contra Muñoz, y por eso cuando me lo preguntaron ayer, al salir, ¿no es cierto?, la votación del Senado de Muñoz, yo dije, para mí no es una sorpresa. Para mí Muñoz faltó a los temas de probidad gravemente, lo mismo hizo Vivanco y lo mismo, en mi opinión, había hecho Matus, así que en esto yo no tengo que dar explicaciones extrañas. Y yo creo que la otra señal importante es que hoy día todas las encuestas indican que más del 90% de la población no cree que la justicia haga justicia, cree que actúa con parcialidad, que ayuda a los poderosos, que te trata mal al resto de la población. Y eso hay que remediarlo, porque cuando la gente no confía en la justicia, comienza la justicia por las propias manos, se cae el Estado de Derecho y finalmente lo que se daña es la democracia. Y eso, perdón, también lo reflejan hoy día las encuestas. Es súper doloroso ver, que mucha gente joven hoy día no valora la democracia, le da lo mismo, prefiere un gobierno autoritario. Y eso es lo que se está instalando con esta crisis, y por eso a mí me da un poquito de bronca, para serte franco, cuando esta crisis, el mundo político no reacciona bien, cuando incumple su palabra y sus compromisos, cuando no actúa de acuerdo a convicciones, sino que de acuerdo a intereses, y libera a jueces que, en mi opinión, faltaban a la probidad, y simplemente lo que hacen con eso es que más gente diga la democracia vale nada y prefiere un gobierno autoritario. Diputado, y ahí Ricardo Blanco, como presidente de la Corte Suprema, ¿es el indicado para liderar este momento que es de crisis, pero que también que podría llevar a un periodo, como dice usted, de más transparencia y de poder ir acercándose a la ciudadanía, cambiando la percepción de la ciudadanía? Yo creo que la Corte Suprema ha ido llegando tarde, tomó medidas que son interesantes, expulsó a Vivanco, ¿no es cierto?, pero lo debió haber hecho antes, tenía estos antecedentes antes, tenía los antecedentes de Muñoz, de hecho tiene abierto cuadernos de investigación también respecto de Muñoz y Matus. Entonces, lo que uno espera de la Corte Suprema también es la capacidad, ¿no es cierto?, de tomar sus decisiones y no esperar que otro poder del Estado, que actúa de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero nosotros actuamos porque vimos la inmovilidad de la Corte Suprema frente a esta crisis gigante que tenía al frente, y como no actuaba, hubo que actuar. Pero yo espero que en los cuadernos, por ejemplo, que están todavía abiertos, de Muñoz, de Matus y de otros ministros de la Corte Suprema, entonces esa Comisión de Ética de la Corte Suprema haga su tarea. ¿Y en qué pie también queda de ahora en adelante la Corte Suprema? Porque también finalmente el daño a su imagen ya está hecho, y hacer estos cambios también finalmente a la designación va a tomar su tiempo. Entonces ahora quedamos un poco como a mitad de camino con la destitución de estos dos jueces, pero también finalmente sin un cambio real todavía, porque un proyecto obviamente implica su tiempo. ¿En qué pie queda hoy día la Corte Suprema? Es bien interesante lo que tú me dices, Leli, y permíteme contestarlo de la siguiente manera. Primero, el daño a la imagen a la Corte Suprema se la autoinfringió. No se la hizo alguien de afuera. No fuimos ni los parlamentarios, ni los diputados, ni los senadores o senadoras. Se la autoinfringió. Los que faltaron a la probidad son los ministros de la Corte Suprema, no los que estamos afuera. Y lo que esperábamos era una actuación de la Corte Suprema. Y como no actuó, entonces los mecanismos constitucionales que tenemos para enfrentar esta situación son las acusaciones constitucionales, que lo hicimos. 2 ministros se fueron y uno se salvó por los palos simplemente porque alguien no quiso asumir lo que correspondía o se salió de la sala. Eso también, para decirlo con mucha claridad. Ahora, ¿qué pie queda? Que estos 2 nombres que están ya fuera de la Corte Suprema tienen que ser reemplazados por el gobierno, y esa es una tarea que hoy día va a tener que mirar con mucho cuidado la propia Corte Suprema, proponiendo nombres, y obviamente el gobierno a través del Ministerio de Justicia, buscando también una conversación y un acuerdo con el propio Senado. Esto hay que hacerlo en las próximas semanas, obviamente, para no seguir desestabilizando, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, y para que pueda seguir funcionando de manera adecuada. Hay 2 ministros que eran de la tercera sala, que es la sala, ¿no es cierto?, penal, la más importante, constitucional, perdón, que están fuera, Muñoz y Vivanco, y por tanto ahí hay que actuar con cierta premura también, con premura, pero no atolondradamente, para nombrar a 2 nuevos ministros o ministras de la Corte Suprema.
El diputado por el Biobío, Erika Aedo, quien también ha estado pero muy inmerso en todo lo que son estas acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, analizando lo que ha pasado esta semana y que por supuesto también él mismo dice, bueno, ya han ido resolviéndose estos temas y hay que ir avanzando también en aumentar la transparencia. Diputado, gracias por acompañarnos este día jueves. Muchas gracias a ti, Ángela y Leslie. Y bueno, yo espero que también la región del Biobío hagamos una reflexión. Yo creo que un tema que tenemos pendiente nosotros es que en la región hemos normalizado cosas que son francamente anormales. La corrupción, la falta de probidad en los municipios, en la política, en la relación de la política con el dinero y con algunas empresas. Yo creo que eso también es una reflexión que tenemos que hacer. Si esto no pasa en el resto de Chile nomás, también nos ha pasado a nosotros. Así es. Gracias, diputado, que tenga una buena jornada. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Buena jornada, chao. Bien, ahí lo teníamos analizando esta situación. Ya el gobierno presentó ingresó el proyecto justamente para poder hacer nombramientos en el Poder Judicial, así que por lo tanto esto también abre una nueva arista en este tema. Sí, bueno, y al menos también zanja parte del trabajo que se había visorado para estas semanas también del Congreso y que finalmente ya entonces se cierra con esto la discusión entonces las acusaciones constitucionales y también ahora entonces pasará ahí muy de lleno porque queda poco tiempo para ver el presupuesto 2025. Sí, así que intenso se viene todo el trabajo legislativo.